Bueno, irresistible. A ver, preséntanos a nuestra invitada. Pues nuestra invitada, como bien anunciaba antes Isabel, es la directora de comunicación de Foreo, que son esos dispositivos, yo creo que los que tienen el diseño más moderno del mercado y los primeros que tuvieron los filamentos de silicona, que a mí ahora justo estábamos hablando en la cabina y decían, pero ¿qué diferencia hay con las fibras de nylon? Porque unos cepillos parece que limpian más y que otros que limpian menos. Pues traemos aquí a la experta para que nos cuente esas diferencias y que nos hable también de las novedades que han sacado para los dientes. Bueno, y la primera cuestión, eso de que tiene que doler algo para que sea eficaz, ¿eso es verdad o no? Porque da la impresión de que si no te araña algo es porque no funciona. Pues no. Para nada. Bueno, muchas gracias por venir, por invitarme al programa, estoy muy agradecida. Para nada, es verdad, como decía Teresa, hemos creado el primer cepillo de silicona, es una silicona ultra higiénica, una silicona muy suave, de secado ultra rápido, que al final también lo que hace es que no proliferen las bacterias, porque estamos utilizando en un entorno baño, con humedad y demás. Entonces, bueno, es de la gama Luna, ¿vale? Que he traído como un par, este es el último que hemos lanzado, que es Luna 3 Plus, ahora os cuento un poco las diferencias. Este es Luna 3 For Men, que también para los hombres es súper importante. Que ha sido la revolución del mercado. Al final ha revolucionado el mercado al incluir esa silicona, ¿no? Antes siempre ha habido cepillos de limpieza de filamentos de nylon y el nylon al final termina en punta y puede arañar capilares, que era lo que hablábamos antes. Entonces, el presidente de Foreo, que es Philip Sedi, que es de origen sueco, la marca es sueca, es ingeniero industrial y bueno, tiene más de 200 patentes a su nombre. Una de ellas es... Bueno, muchas de ellas son las tecnologías que tiene Foreo y el material. Y en el 2013 le regaló la Luna a su mujer, ¿no? Que es este dispositivo. Vale. Y es muy bonito, es una historia de amor. Eso se tendría que hacer perdonar a alguien. En el fondo le decía que tenía que limpiarse la cara de una manera más meticulosa. No, lo que pasaba es que se estaba limpiando la piel con cepillos de limpieza que le estaban haciendo daño a los capilares, tenía rojeces, bueno, le estaba destrozando un poco la piel. Para evitar la tentación. Sí. Porque las personas que tenemos la piel muy sensible, ¿podemos utilizar este tipo de dispositivos? Para sin problema, lo que hacemos al final es una limpieza en vertical. Una de las tecnologías que tiene este dispositivo se llama las pulsaciones tesónicas, que son pulsaciones sónico-transdérmicas que lo que hacen es, se crean desde dentro del corazón del dispositivo y llegan a los filamentos y se expanden y se contraen para hacer esa limpieza por puntos de contacto. Entonces, nosotros notamos como un masajito, pero en realidad son 8.000 pulsaciones al minuto lo que están limpiando los poros, restos de maquillaje, restos de crema solar. Son como descargas, digamos. No, son como vibraciones, que son las pulsaciones sónicas. ¿Vale? Entonces, lo bueno es que en tan solo un minuto podemos realizarnos una limpieza. Además, viene con un temporizador. Cada 15 segundos vibra de forma diferente para que cambiemos de zona. Y no nos pasemos con la limpieza, porque a veces el problema es el exceso de limpieza, que es lo que acaba haciendo que nos arañemos la piel. Eso, entonces, en tan solo un minuto, lo bueno que se puede utilizar dentro del entorno baño, lo podemos tener en la ducha, en la bañera, y podemos utilizarlo tanto mañana y noche. Si tenemos la piel sensible, tenemos diferentes dispositivos. Este, por ejemplo, es para piel sensible. El color malva, el lila que tenemos, es para pieles sensibles. Luego hay otros colores, rosa para piel normal, azul para piel mixta. Y este negro que tenemos, que es para hombres, está más especializado por la barba. Claro, se ven las púas más largas, sí, ¿no? Eso es, los filamentos eso cambian. Iba a decir, aparte que ahora esa maldita costumbre de los hombres que llevan una barba de exactamente 71 horas con 30 minutos. Además es que tú ves que está grabado. Y ya por las series, según las series sean del norte, el norte de Europa son aproximadamente unas 22 horas 30. Sí. Pero en Estados Unidos, que son así más radicales, dice, mira, este lleva 1 hora, 5 minutos y no más de 10 segundos. Un Ballander, pues, ¿no? ¿Verdad? El tipo Ballander que la llevan. Pero claro, el problema es que luego hay gente que lleva barba, y que tiene barba y gente que tiene poca barba, y como el resultado tiene que ser el mismo, el resultado es calamitoso, porque hay unos señores que parece que hay un musgo ahí y otro que no se ha acabado de afeitar, es más, alguno parece que no se ha acabado de lavar. Pero fíjate, yo... respecto a los caballeros, por un lado, los que la llevan rala y cortita, me imagino que ayudará a quitar esos pelos enquistados, pero los que lo llevan larga, ¿se enreda? Claro, ayuda para todo, ayuda. Por ejemplo, si queremos hacer un afeitado con cuchilla, hace como el efecto de toalla mojada de barbero, que lo que hace es subir el pelo, levantar el pelo para que la cuchilla haga el afeitado más apurado, entonces lo que hace es que no enquista el pelito y evita las imperfecciones, ¿no? O sea, muchos que hay hombres que pasárselo antes de afeitar. Y luego para hombres que tienen barba, que también decía
decía Teresa, es una fuente de bacterias. Hay estudios que decían que hay más bacterias en una barba que en un servicio. Bueno, es horrible. Pero claro, si no te lavas bien la barba... A los que están es escuchando, horrible. los que tienen barba, se van a mirar hoy la barba con Hay lupa. que limpiarla bien, ¿no? Al igual que nos limpiamos bien el cabello, al final también es pelo, ¿no? Que tenemos en la barba, y también se limpia muy bien con estos dispositivos, no se enreda ni nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema de ese tipo. ¿Antes o después de afeitarse? Antes de afeitarse. Siempre antes. Siempre antes de ¿Y afeitarse. se puede utilizar algún tipo de jabón o exfoliante a la vez que el aparato, o ya estaríamos... Es para utilizarlo con un jabón. Con un jabón, sí, ¿no? o con un jabón o con una leche limpiadora. Nosotros tenemos uno en la marca también, pero se puede utilizar con cualquier marca que os guste. Siempre recomendamos desde Foreo que no se utilice con uno que tenga gránulos, que no se utilice con gránulos. Con la exfoliación. Claro, porque con te va a exfoliar. sobreexfoliar. Entonces eso no es el resultado que queremos. Claro, o sea, que eso sea arañaría, ¿no? Claro, te llegaría a lo mejor a hacer un resultado que no esperamos. Entonces, bueno, con un jaboncito o con una leche limpiadora se podría hacer. Tienes ahí varios dispositivos. Bueno, Sí. el dental, estos otros dos... Estos que son no otras cositas, o sea, al final dispositivos de la marca, los más top y los más bestsellers son Luna, que Uno son cada 3 diferentes. segundos se venden en el mundo. Y Justo. esas dos El dato. bolitas tan sugerentes. Ese es genial, el Bear. enseñar Este es el uno Bear. de los últimos también que hemos lanzado. Este se llama Bear, como osito, ¿no? En inglés, Osito de peluche. por este... Oye, esto da gustito. ¿eh? Claro, no da descarga, ¿verdad? Es que da Y la de las masajito. mascarillas también da gustito, Ahora os ya cuento lo verás. más. Este se llama Bear, por la formita que tiene así como de oso con las orejitas, ¿no? Este lo que hace es un lifting facial no invasivo, que al final tiene microcorrientes que lo que hacen es tonificar el músculo para levantar la piel y tenerla aún más O tersa. sea, un cobido en tu mano. En ¿no? tu casa, eso es. Al final te claro, haces sí. un tratamiento de spa, un tratamiento en este caso de lifting facial en tu casa, eso sí. Ves la tele, por ejemplo. Claro, Eso es. como hacemos nosotras viendo la serie. Es que lo tenemos al lado de los Por mandos cierto, de la tele. Serie nueva que recomiendo. ¿Cuál? Vuelven los abogados. Toda la vida han Nos gustado gustan, los nos gustan abogados. los abogados, Bueno, sí. pues Michael Connelly tiene una serie que se llama The Lincoln Lawyer, el abogado que trabaja en un Lincoln. Un cochazo, porque él no está para estar en un despacho. Pues y entonces su bien, pues con despacho ese vamos a es hacerlo. el Está coche. bien, he visto el tráiler, Está pero no me ha bien, llamado mucho la He atención. visto 3 capítulos y está bastante bien. Tiene el ritmo ya nuevo de las series de Sonda Rhimes, pero claro, Michael Connelly le da empaque. El personaje está bien, las personajes están muy bien. Tiene 2 exmujeres, le gusta la ex primera. Pues eso tiene que trabajar tanto. Bueno, en realidad Pagar pensiones. tuvo un accidente haciendo surf. Esto lo cuento porque es al principio. Se hizo pedazos y entonces se hizo adicto a la oxicodona. Hoy si no eres adicto y no has pasado por una rehabilitación no eres nadie. Y este está. Y además puede ir así a un círculo, hola, soy tal y soy adicto. Bien, y a partir de ahí, vale, conoces gente, tal. Tiene una choferesa estupenda, o lesbianilla, pero abierta, en fin, muy bien, muy bien. Y Entonces sobre la todo vemos con nuestras mascarillas, tiene el claro. ritmo de todas las cosas judiciales. Hasta el capítulo 3, que recomiendo saltarse, porque es cuando te cuentan lo bueno que es el jurado. Y te das cuenta que el jurado es probablemente la peor invención de la especie humana en materia de justicia. Pero te saltas el capítulo 3 y Sí, sigues, sí, las sí. aventuras están Ya está. muy bien 2 que hechas. quedan. Aprovechamos para ponernos mascarillas. Perfecto. Todos. Con El de esta cómo serie, funciona. El de la Eso es. forma Este va circular con y el con otro. la barba esa de unas 26 horas 30 minutos. Y además, y habla español también a ratos, porque es de madre mexicana. Y dice que no lo puedo resistir. What do you say? Te mete de eso. Esos Sí. otros dos, bueno, el cepillo El de de la dientes es mascarilla. Y mi favorito. este, por ejemplo, el favorito de Teresa, es verdad que al final con este lo que vamos a hacer es un tratamiento completo, porque no solo es para aplicar mascarillas, que al final lo que se ha hecho en la marca ha sido una investigación durante 4 años. La marca tiene 9 años y hemos estado 4 años investigando para sacar este dispositivo al mercado, que lo que queríamos era potenciar los ingredientes de las mascarillas. ¿Y cómo se potencia? Pues metiendo tecnología. Entonces, este dispositivo tiene las pulsaciones
Sonic, que es esa vibración que hemos notado antes, muy agradable, pero además tiene luces LED, que las luces LED ya sabemos que son muy buenas, claro, para regenerar la piel, para las manchas, para el acné. La antiedad, la azul es para los granos, la verde... La verde es antimanchas y para unificar el tono de la piel. Tiene hasta 8 luces LED, porque también tenemos la naranja, cian, blanca, o sea, tiene muchas, y lo que hace es potenciar las diferentes mascarillas. Tiene también calor. Eso es, tiene termoterapia y crioterapia. Entonces, depende de la mascarilla que pongamos, el dispositivo es inteligente y sabe qué tecnología tiene que poner. Es decir, por ejemplo, con la mascarilla esta que es para los ojos, que lleva cafeína, el dispositivo se va a poner muy frío, con crioterapia, pulsaciones sónicas a tope, y nos va a poner también las luces LED verde y azul para unificar el tono de la ojera. Muy bien, o sea, es un regalazo. ¿Y para las pieles acnéicas podemos usar los cepillos? Sí, para pieles acnéicas podemos utilizar los cepillos, que al final lo que vamos a hacer es limpiar la suciedad, el sebo, y equilibrar un poco esa barrera, ¿no?, de la piel. Y imagino que esa piel acnéica, esa persona seguro que estará tomando un tratamiento o unas cremas o cosméticos. Lo que vamos a hacer, no solamente al limpiar la piel, no solamente limpiamos, lo que vamos a hacer es prepararla para la absorción de todo lo que venga a continuación. Podemos tener la mejor crema del mercado en nuestro baño, pero si no tenemos una piel limpia no vamos a conseguir los resultados. Entonces, al final, con una piel limpia nos vamos a notar muchísimo los resultados en el mismo día, pero si lo vamos utilizando en los días siguientes. ¿En el escote lo podemos también usar? Es para cara, cuello y escote, por supuesto, porque las pieles son más sensibles. ¿Y qué hay del el pai pai? Trabajamos facial, pero todo se verá, porque es lo que decíamos, somos una marca muy joven. A lo mejor el año que viene, que es nuestro 10º aniversario, damos sorpresa. Yo también quiero lanzarme a corporal, es algo que se lo decimos mucho a nuestro equipo internacional. Sí, porque el tema de los anticelulíticos siempre te lo venden con la premisa de que tienes que hacer un poquito de masaje y a ver quién se pone allí a hacer un masaje, ¿verdad? Que no sabes cómo va a resultar. El manual no te lo puedes estar haciendo bien si el dispositivo ya está diseñado para hacer un masaje concreto y tal, y nos lo hace el trabajo por nosotras, eso no es. El cuellecito. Por ejemplo, este dispositivo es para masajeador de ojos. Al final hacemos un masaje shiatsu, eso es. Hacemos como si fuera con dedos, pero claro, son otras 8.000 pulsaciones por minuto, y lo que hacemos es un masaje de drenaje linfático que nos drena toda la zona de la ojera, de la bolsa. Entonces lo que hace es pues vernos una mirada un poquito más descansada, ¿no? Y al final también nos ayuda a hacernos un masaje por todo el rostro. O sea, y no si queremos drenar, es lo mejor estos dispositivos. No, lo bueno, duran muchísimo las baterías, duran como 6 o 7. ¿Cuántas veces habrás cargado tu Luna? Nada, todavía no lo he cargado. De verdad. Y el cepillo de dientes tampoco. Y están fabricados para durar 10 años. ¿Y cómo se llama esa cosa que tiene un iris, diseño tan sugerente? Como nuestro iris de los ojos. Iris. Es todo tan equívoco, es ¿verdad? el regalo perfecto, ¿verdad? Bueno, pero esto es el ver parece un osito, o sea, luego tiene bastante todo es, sentido, está todo pensado, sugiere ¿no? cosas. Sí, no está muy claro qué sugiere, pero sugiere. Se llaman Foreo, ¿verdad, sí, Sara? Eso es. Foreo, además, que es una marca acreditadísima. Investigación más desarrollo, ¿verdad? Sí, al final son nuestros pilares. Y diseño muy chulo. Diseño, eso te apetece tenerlo en el cuarto. Eso, exacto. Sí, diseño, que como tecnología. Otros que dice, anda, mira qué adorno. ¡Ay, cómo te lo has dejado ahí! Y al final, lo bueno también que no tenemos cables, el mismo cable carga todos los dispositivos, duran tantísimo tiempo que podemos tener nuestro cepillo de dientes en el baño sin el típico cargador, ¿no? Y nos dura la batería de por ejemplo, un año. No es ninguna tontería. Claro, que al final nuestro baño también queremos que sea bonito y no esté lleno de cables, ¿no? Y sobre todo no tenemos enchufes suficientes para tanto potingue y para... Eso es. Gracias, Sara, muchísimas. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, hacemos una gracias pausa y enhorabuena. Y los omega 3 que ha invitado Teresa a una persona que nos va a hablar de una manera completamente diferente de tomarlos, ¿verdad? Ya veréis que están buenísimos, porque Así esa era tu duda antes. Sí, pues venga, vamos a ello. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.